¿Qué tal amigos? Buenas noches, bienvenidos aquí al canal. En esta ocasión no vamos a hacer un diagnóstico, en esta ocasión vamos a tratar de abordar como un tema de estudio. Vamos a tratar de hacer una saga de pequeños temas para ir profundizando y hacernos un poquito más capaces a la hora de diagnosticar. En esta ocasión vamos a hablar de un sensor o de un sistema de control de gasolina, en específico de Ford. El sensor se llama FRP, sensor de presión del riel de gasolina. Es utilizado en esta marca Ford. Vamos a hablar sobre cómo diagnosticarlo, qué está en juego y su estrategia de trabajo. Lleva una bomba de gasolina modulada electrónicamente. ¿Qué quiere decir esto? Que no trabaja siempre a la misma al mismo ciclo de trabajo, al mismo porcentaje. Esta estrategia lo que hace, o por la que fue diseñada, es para ahorrar energía, para ahorrar vida útil de la bomba de gasolina. ¿Por qué? Porque si trabaja siempre al mismo porcentaje de trabajo, tuviera un desgaste prematuro la bomba. Entonces con esto se ahorra vida útil de la bomba. Entonces vamos a ver algunos datos para entender cómo funciona y cómo se diagnostica de una forma más rápida y práctica. Vamos a ver los datos que necesitamos ver en el escáner. Vamos a ver los datos con el multímetro y tal vez con osciloscopio. Vamos a ver cómo funciona el sistema para a la hora de enfrentar un diagnóstico, pues saber cómo abordarlo. Les voy a mostrar una foto ahorita y unos datos de este sensor para que nosotros podamos familiarizarnos y ver de lo que estamos hablando. Voy a voltear un poquito la cámara y les voy a mostrar cómo o el sensor del que estamos hablando. Ok, aquí lo tenemos, es este sensor. Es un sensor de 4 cables. En la parte de abajo va montado en el riel, se conecta a un vacío, lleva 2 tornillos, lleva 4 cables. ¿Por qué lleva 4 cables? Aquí lleva realmente 2 sensores, el sensor de presión de la gasolina que hay en el riel y el sensor que monitorea la temperatura de la gasolina que está en el riel. Entonces, si nosotros vemos el conector desde la parte de atrás, vemos el pin 1, 2, 3 y 4. Nosotros lo veríamos así. Entonces, el pin número 1 es la señal del sensor de presión. Si nosotros vemos el pin número 2, es una alimentación de 5 voltios para los dos sensores. Bueno, más que nada para este sensor lo que utiliza es la tierra, 5 voltios y su señal. Este sensor 1, 2 y 3. Ahora en el siguiente vemos la señal, pero ya del sensor de temperatura. Trabaja muy similar a lo que es el sensor de temperatura del anticongelante o sensor de temperatura de entrada de aire. Igual, y una tierra. Entonces, si nosotros desconectamos el arnés y queremos probar el arnés, vamos a encontrar que en 3 cables hay 5 voltios y en uno tierra. Pero porque son señales pull down. Entonces, si nosotros conectamos el arnés, estas dos señales de los 5 voltios caen. Esta se mantiene porque es alimentación y esta cae. Estas son las señales que van a variar dependiendo la temperatura y dependiendo la presión. Ahora, vamos a ver cómo trabaja. Vamos a ver algunos datos. Cómo se debería, qué es lo que ve el escáner, qué debemos de notar y qué síntomas. Los códigos relacionados a fallas con presión o con el sensor son los códigos relacionados al P0191, P0192, P0193, 194 y P0195. Estos códigos están relacionados que existe un problema con este sensor
que se llama sensor FRP. Ahora vamos a continuar con algunos datos. ¿Qué es los síntomas más comunes cuando tenemos un problema con este sensor? Aquí los tengo enumerados. Es la pérdida de potencia, baja presión de gasolina, difícil encendido, inestabilidad y vibraciones, cosas por el estilo. Se puede estar apagando, se batalla en encender, tiembla, pérdida de potencia. Todas esas causas relacionadas, estos síntomas con estos códigos, nosotros vamos a sospechar de este sensor, que es este. Ahora, ¿qué es lo que vamos a necesitar para nosotros poder hacer un diagnóstico de este sistema? Está en juego, vamos a tener que revisar la presión de gasolina. Esto nos quiere decir que vamos a tener que hacer una revisión con el manómetro de presión de gasolina. Vamos a tener que revisar con un multímetro las alimentaciones y señales del sensor. Y vamos a tener que irnos a la línea de datos del escáner para poder corroborar datos de cómo trabaja. Aquí nosotros tenemos ya unas especificaciones y vamos a enseñarles a hacer algunas pruebas técnicas, y tal vez vemos si en este mismo video hacemos una prueba en un vehículo real, o si hacemos esta primera parte, dependiendo lo que se nos alargue, de primera parte de teoría y segunda parte de ya la parte práctica. Entonces, bueno, vamos a seguir con los datos y con el procedimiento de diagnóstico. Entonces, aquí tengo un pequeño diagrama que dibujé de qué es lo que está en juego. Primero que nada, este es el tanque de gasolina. Tiene su bomba de gasolina. Tiene la línea de gasolina y el riel. Aquí están los inyectores, y entre el riel y los inyectores, por lo regular el sensor lo lleva aquí montado. Aquí lleva el sensor, y este sensor informa dos señales a la computadora, una de temperatura de la gasolina y una de la presión. Entonces, con esa información, dependiendo lo que esté leyendo de presión en el riel el sensor, la computadora va a saber las exigencias, las RPM, la aceleración, y con otros datos la computadora le va a informar a este módulo, que es el módulo FPDM que les mencioné. Estas son sus siglas: Fuel Pump Drive Module. Ahí vamos a enfocar un poquito. Ese es el módulo. Por lo regular lo lleva en la cabina, en la cajuela o abajo de los asientos traseros, dependiendo en la línea. Algunos carros que lo usan es el Focus, EcoSport, y algunas camionetas Expedition. Mucha línea Ford lo maneja. Ahora, para continuar, la computadora, sabiendo las exigencias que está pidiendo el motor de trabajo, se va a comunicar con ese módulo con algunas señales de porcentaje de trabajo. Le van a decir al módulo. El módulo tiene que estar previamente alimentado, y la bomba va a compartir algunas alimentaciones de tierra chasis, tierra negativo, y el positivo va a ser controlado con un ciclo de trabajo PWM para, dependiendo la cantidad de energía que sea suministrada con esta señal, es el ciclo de trabajo o la presión o el caudal que va a poner de gasolina la bomba para el trabajo de los inyectores. Entonces es todo un sistema, una estrategia de trabajo. Entonces nosotros debemos de saber que si nosotros tenemos códigos relacionados y tenemos una pérdida de potencia, no siempre va a ser la bomba. Nosotros vamos a enfocarnos en el punto central, que es los códigos relacionados a este sensor, pero vamos a tener que hacer un diagnóstico completo. Este módulo lo voy a dejar al último porque pienso hacer una demostración en una segunda o tercera parte de cómo se verían las señales, pero ahorita vamos a tener la teoría completa de cómo es que trabaja. Entonces, si nosotros tenemos uno de esos códigos, lo más probable es que vamos a ver una pérdida de presión.
Entonces el primer caso, digámosle en un carro Ford, un Focus 2.0, nos vamos a tener que ir a ver el manual, vamos a ver cuántas libras de presión nos está marcando. Por lo regular un carro de ese tipo trabaja con 40 libras de presión, vamos a poner el manómetro. Ahora, si nosotros vemos una caída de presión, digámosle 20 libras de presión, no siempre va a ser la bomba. Nosotros vamos a tener que corroborar y vamos a tener que corroborar con los datos y ver dónde está el problema. Ahora, si nosotros tenemos esa pérdida de presión, vamos a tener cuánta presión debe haber contra cuánto voltaje nos debe de estar trabajando este sensor y cuánto porcentaje de trabajo debe de tener la bomba de gasolina y cuántas kilopascales nos debe de marcar en el escáner, porque en el escáner nos va a marcar el ciclo de trabajo y la presión en kilopascales, no en PSI. Entonces vámonos a lo que son los datos reales de qué es lo que debe de tener cada uno. Ya vimos que aquí debe de haber, si en un carro en buenas condiciones aquí tenemos 40 PSI, vamos a ver cuánto debe de tener aquí y vamos a ver cuánto ciclo de trabajo debe tener aquí y cuánto nos marca el escáner en la línea de datos de presión acá. Entonces vamos a hacerlo. Aquí tengo ya arriba la línea y vamos a explicarlas. Ok, vamos a suponer que nosotros estamos viendo un carro en buenas condiciones. Estos datos son oficiales para que los apunten y los tengan grabados, para que de ahí puedan hacer sus futuros diagnósticos más la explicación que estamos dando. Nosotros vamos a necesitar el manómetro para ver la presión, vamos a necesitar el escáner para ver en la línea de datos los kilopascales y vamos a necesitar el multímetro para monitorear la señal del sensor. Ahora, si nosotros estamos en un carro en buenas condiciones y al nosotros abrir el switch, este módulo en el cable de alimentación de la bomba por 1 o 2 segundos va a dar los 12 voltios, no va a dar la señal. ¿Por qué? Porque al principio le pide el máximo, unos segundos para que llene por completo el riel de combustible. Entonces en el cable de alimentación, al abrir el switch, va a tal vez aparecer 50, 60 PSI en el manómetro. Vamos a ver aquí 1 o 2 segundos de 12 voltios. Pero al jalar, ya 2 o 3 segundos después, la computadora va a recibir información y va a hacer el ajuste. Ahora, un carro en buenas condiciones, ¿qué es lo que debemos esperar? Nosotros vamos a esperar en el manómetro ver 40 libras de presión en el manómetro. Si nos vamos a la línea de datos, vamos a ver la presión de la bomba o del sensor con las iniciales FRP y nos va a decir presión en kilopascales. Debemos de ver aproximadamente 270, 260, 265 aproximadamente kilopascales de presión. Y en la misma línea de datos nosotros vamos a ver un voltaje o con el multímetro de alrededor de 2.8 a 3 voltios en este cable, en el pin número 1 de este sensor. Eso es en un carro en perfectas condiciones. Vamos a ver 40 libras. Vamos a ver de 2.8 a 3 voltios en la señal, ya sea que lo veamos también en la línea de datos o directamente con el multímetro. Y estas serían aproximadamente los kilopascales que vamos a ver en la línea de datos. Entonces, si por ejemplo vemos en el cable de señal 4.5 voltios, el escáner va a pensar, o sea que si el sensor miente y se eleva, aunque la presión sea normal, aquí podríamos tener una falla. Cuando el sensor empieza a fallar, puede ser que el voltaje se eleve, y si se empieza a elevar,
el voltaje en lugar de 2.8 se va al máximo, 4.5 voltios, la computadora pensaría que aquí existe demasiada presión de gasolina. Le va a mandar esta señal al módulo para que reduzca el ciclo de trabajo de la bomba, y la bomba va a tener que quitar caudal del riel de gasolina. Entonces esto nos causa, si este sensor miente a la computadora, nos va a ocasionar una baja de presión de gasolina. Por eso es tan importante, por eso se llama sistema modulado. Entonces es muy importante revisar eso. Nosotros podemos hacer una prueba desconectando aquí, meter, digámosle, la boya, meter presión de gasolina y ver la modificación del sensor para ver si se aumenta o si disminuye, o si vemos que varía en el escáner, la línea de datos, y empieza a regular, a ir bajando hasta acá. Vamos a meter la presión real para saber que este sensor vaya variando la presión o la señal. Si está en 4.5, para que empiece a bajar y que empiece a haber una corrección de este ciclo de trabajo. Ahora, ¿cómo vemos este ciclo de trabajo? ¿Cómo aparece en el escáner? También aparece el porcentaje de ese sensor. Vamos a ver estos datos. Porcentaje de sensor FRP, y por lo regular es de un 30 a un 35% el carro caliente a marcha mínima. Entonces ya con estos datos que empezamos a ver, ya tenemos más una idea de cómo vamos a trabajar un diagnóstico de este sensor. Espero que si vemos estos dos códigos, estos ya se relacionan a un problema en el sistema, pero ya no relacionado al sensor, más que nada al módulo, cuando vemos uno de estos dos sensores. Ahora, vamos a ver un poquito de más datos ya en orden para finalizar lo que es la parte teórica de este sistema. Ya casi para terminar, quiero que lean aquí todo el resumen de los datos de las pruebas que yo estuve haciendo. Si nosotros desconectamos el sensor del riel, se va a ir a 0 voltios y casi nos va a marcar de 0 a 8 kilopascales el sensor. Si lo sacamos del riel conectado, en el escáner nos va a dar este aproximado, 0.3 voltios. Ahora, si está todo bien conectado y queremos hacer pruebas de voltaje, ya sea verlo en el escáner o verlo con el multímetro en el cable de señal, sanamente debemos de ver de 2.6 aproximadamente, y si aceleramos bruscamente a 3.5 voltios. Esto mismo lo vamos a ver en la línea de datos de 260 con el mismo procedimiento a 350 kilopascales. Vamos a ver que las PSI se mantengan también lo más estables posibles y el ciclo de trabajo de 30 a 35%. Hay otro dato que a veces da dependiendo del escáner, que se le llama monitor, y ese está al trabajar en marcha mínima al 65%. Este dato también lo he visto, pero nos vamos a enfocar nosotros en este, que es el ciclo de trabajo que se le da a la bomba. Entonces estos son los datos que nosotros vamos a grabarnos, y estos son los datos del otro sensor, que este sensor serían estos dos cables. Esta tierra se comparte para estos dos, y estos 5 voltios es para este sensor de temperatura. Aquí está, si lo vemos en temperatura en grados centígrados, Fahrenheit, y el voltaje, el cable de señal ya muy caliente baja a casi medio voltio, y estando frío, más frío, empieza a subir el voltaje, y aquí está la resistencia que vamos a ver en el sensor. Entonces estos son los datos. Esta es una explicación del sistema, los datos, pruebas, y aquí está lo que expliqué. Ahora vamos a que vean esta parte como era al principio, lo que expliqué al principio del sensor.
para que se lo graben. Estos son datos de un carro en buen estado. Ahora, para la segunda parte, yo creo que sí se está alargando un poquito el video. Pensaba hacerlo de algunos 10 minutos. Para la segunda parte queremos hacerlo en la parte teórica porque faltó abordar lo que es este módulo. También es muy importante que lo que más falla siempre es o la bomba o el sensor, pero necesitamos ver también esta parte. He visto dos formas de trabajo de este módulo. Vamos a ver acá un diagrama. Este es un ejemplo de un diagrama de un carro. Este es el módulo de lo que consta. Por lo regular hay de 6 o de 8 pines o 8 cables. La bomba de gasolina y en la línea Ford se utiliza un modo de switch de inercia. Es un botoncito rojo que ustedes ya conocerán, que a veces lo lleva abajo de la cajuela o atrás en las luces de reversa. Ese switch lo que hace que al haber un impacto, un golpe, pues lleva un resortito aquí que hace que se bote y no pase la alimentación hacia la bomba, que vendría estando de este lado. En algunos casos se usa este switch como protección. Si es este el caso, vamos a ver un diagrama parecido. Para que llegue a haber alimentación, que este módulo le dé alimentación a la bomba, este módulo necesita prender y este módulo lo prendería este interruptor. Llevaría este positivo, llevaría negativo, que se corresponde con otro negativo de chasis de la bomba, y el positivo. Ahora ya esto es para que prenda el módulo. Y lleva cables de ida y vuelta de comunicación, pero no son de comunicación CAN, son comunicación entre este módulo y la computadora, como lo vimos en el otro diagrama que tenemos aquí. Esta comunicación es de aquí a aquí, de módulo a computadora. Por eso son estas dos partes, que lo vamos a dejar para otro video, que aquí lo que vamos a ver son pulsos, señales cuadradas de ciclo de trabajo. Entonces ya tiene positivo, negativo, la información de trabajo que le manda la computadora, otra información que él retorna para informar sobre problemas o el estado de trabajo. Vamos a tener otro negativo que se comparte de la bomba con el módulo y el porcentaje de trabajo de la bomba. Puede ser que este porcentaje no está limitado a que siempre sea en el positivo, podría ser en el negativo, pero en los carros, en el cable que marca es en el cable positivo el ciclo de trabajo, dependiendo la información que le comande la computadora. Entonces, esa es una forma. Si llega a haber un accidente, se bloquea el positivo, no hay actividad del módulo y no hace trabajar a la bomba. Vi un caso particular donde no se utiliza este switch, pero ¿quién es el que lo podría desactivar? Lleva un cable de control de la computadora de la bolsa de aire, que cuando hay un impacto manda una señal y puede ser que por ese aviso de ese módulo de que hay un impacto, se apague el módulo y no tenga control de la bomba. Necesitaríamos ver en qué casos aplica, este, y la estrategia vamos basándonos en el diagrama. Entonces, esta es una leve explicación de cómo funcionaría. Por lo regular el módulo es de 6 pines, los trae así, abajo o abajo del asiento trasero. Está más o menos así ubicado. Y vamos nosotros a tratar de hacer una segunda parte para ver si vemos los datos. Creo que pues con esto, esta leve explicación y con estos datos pueden servir de algo. Vamos a buscar la forma de complementarlo. Voy a valorarlo, voy a ver cuánto tiempo lleva el video, porque lo hice en 2 o en 3 partes. La explicación quiero ver qué tan largo está, y si no está muy largo, aquí mismo hago las pruebas de un carro trabajando en buenas condiciones, cómo se vería, y si se puede un video aparte sobre cómo se ven todos los cables de este módulo. Bueno, pues es de los primeros videos que son así de caso de estudio que vamos a empezar a hacer, tal vez uno cada 15 días.
Espero que les sirva la información. Vamos a complementarlo. Vemos si hacemos una segunda parte. Por mi parte, esta noche es todo. Vamos a tomarnos un cafecito que ya se nos está calentando. Y pues si tienen alguna duda o sugerencia o pregunta, pues ahí en los comentarios. Ahí serían bienvenidos. Entonces, por mi parte es todo. Nos vemos. Buenas noches. Que descansen y excelente fin de semana.